puedo creer. ¿Sabes qué? Te voy a comentar contigo, Aníbal Cruz está con nosotros, el ministro de Salud. Pues no se puede creer realmente, 2 años han pasado desde el primer caso de COVID en Bolivia. ¿Cómo ha pasado tan rápido el tiempo? 2 años de la llegada del COVID a nuestro país. Vamos. De marzo. Es una fecha que quedará marcada en la historia de nuestro país, fecha que empezó el cambio en nuestras vidas como la conocíamos. Fue el día que el temido COVID llegó a Bolivia y el anuncio que nadie quería oír era el siguiente. Se trata de 2 personas mujeres de 60 y 64 años respectivamente. Son exactamente 2 años que la pandemia llegó a nuestro país. Bolivia se sumaba a otros países de Latinoamérica y del mundo. Los 2 primeros casos positivos reportados eran 2 mujeres que se habían contagiado el virus en Italia. Yo llegué el 7 de marzo, el 8 de marzo fui internada en el hospital. Yo no me he dado cuenta dónde me he contagiado ni cómo. Pienso que puede ser en una cafetería, porque siempre iba yo a la cafetería, iba a los supermercados a comprar mis víveres. Sentí una vez un poco de la nariz y pensaba yo que era resfrío. Luego de algunas semanas, el gobierno de transición decretó cuarentena a nivel nacional, el cierre de fronteras terrestres y aeropuertos. Además, se clausuró el año escolar en el 2020. En todos los niveles y modalidades a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Desde el domingo a las 0 horas debemos estar en la casa las 24 horas del día. Se terminó a aplicar bonos debido al confinamiento, pero paralelamente ya se sentía el impacto en la economía debido a que miles de bolivianos perdieron sus fuentes de trabajo, decenas de empresas cerraron y el gobierno aplicó más beneficios a los sectores. De a poco se fue levantando las restricciones. Pagaremos desde abril el llamado bono familia de 500 bolivianos por hijo. Los lunes solo saldrán los que tengan carnet de identidad que terminen entre el número 1 y el 2. Con la elección del gobierno se anunció la llegada de vacunas a nuestro país. Se aplicó la primera, segunda, tercera y ahora hasta una 4ª dosis contra el COVID. Sin embargo, varias cosas cambiaron y ahora el barbijo ya es prácticamente parte de nosotros. Bueno, sé que tenemos que hablar del COVID y hemos invitado al ex ministro de Salud, Aníbal Cruz, pero yo quiero empezar con algo que me acabo de enterar. Doctor, me acabo de enterar que compañero de curso y de promo de Miriam Claros. Correcto. No te puedo creer, pero ¿por qué no me lo dijo antes, doctor? Miriam fue mi actriz en colegio. ¡No! ¿Qué pasa? El talento nuestra hora como periodista. Mirá vos. Bueno, ya está. Quería decir eso porque me dijo, mira, todos nos quedamos así como no podemos entenderlo. ¿Cómo le va, doctor Cruz? Gracias por estar con nosotros. 2 años. Ya creo que es un tiempo prudencial como para poder hacer una evaluación y decir, bueno, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos muy bien? ¿Lo hicimos más o menos? ¿Lo hicimos mal? ¿Qué opina usted? Bueno, muy buenas noches a Bolivisión. Un saludo a Miriam, a todo el país. Un día como hoy dio la casualidad de que fui la persona que a las 8 de la noche anunciaba a todo el país los primeros 2 casos de coronavirus de la señora María, de 60 años, en San Carlos, en Santa Cruz, y la señora Juana, de 64 años, en Oruro. Yo hago una evaluación de que en aquel momento nos dio una situación de miedo el informar a la población, porque sabíamos que estábamos ingresando a todo lo que hemos vivido estos 4 años. Estábamos ingresando con un sistema sanitario totalmente débil, no teníamos infraestructura, equipamiento, mucho menos recursos humanos, mucho menos presupuesto, no teníamos un laboratorio para diagnosticar, dependíamos del CDC de Atlanta y conocíamos de la gravedad que venía esta pandemia porque ya fuimos informados desde el 31 de diciembre del 2019. Una evaluación después de esas medidas que se tomaron ante ese enemigo oculto, invisible,
que no lo conocíamos, fueron determinaciones drásticas que ahora yo puedo dar los resultados. Recuerdo bien, en el mes de febrero de esa oportunidad pedí una reunión de UNASUR que fue presidida por el presidente Sebastián Piñera, donde yo expuse la gravedad de la enfermedad y sugería de que una de las medidas importantes era el confinamiento, mientras no tengamos nosotros un conocimiento del tratamiento o de la evolución de la enfermedad. Y allá Sebastián Piñera dijo, ustedes van a confinar porque ustedes no tienen un sistema de salud, no tienen los recursos, nosotros tenemos para responder y pues nosotros no vamos a dañar la economía. Mira, yo te voy a dar los resultados a la fecha y no es una comparación porque podemos comparar con Chile, podemos comparar con Brasil, con Estados Unidos, pero para el día de hoy el 16.70% de la población chilena ha sido infectada total y Bolivia solo el 7.54% de la población boliviana. De la población chilena ha fallecido el 0.23% y Bolivia el 0.18% de su población total. Entonces, creo que la satisfacción de haber tomado medidas en cada una de las olas ha sido precisa porque también ha tenido esta enfermedad una historia natural. La primera ola ha durado aproximadamente 6 meses, donde hemos tenido 4.400 muertos y 108.000 personas infectadas. Pero el pico máximo que se dio en la primera ola fue de 2.100 casos en un solo día. En la segunda ola fue diferente, porque fue muy corto, la evolución no duró ni 2 meses, pero también se volvieron a perder 4.000 personas, porque ahí denotó la deficiencia del sistema y además la población comenzó a relajarse. La tercera ola es otra historia muy grave, multiplica por 4 la primera ola, dura más de 6 meses, para posteriormente aparecer la cuarta ola, donde no hemos tenido un deceso mayor, pero hemos tenido nosotros una multiplicación de 4 veces la tercera ola, que fue lo más grave. Doctor Cruz, buenas noches. Sí. Dentro de las cosas, una fecha como hoy, usted también hablaba del barbijo y decía que prácticamente era una psicosis, que era más una epidemia informativa y que no lo debía utilizar la población, solo el personal de salud. Mira, la historia del barbijo tiene mucha variación. Cuando tú ves que estoy anunciando los 2 primeros casos, todos los presentes estamos sin barbijo, pero ya se había proyectado la probabilidad de que una de las formas de contención era el uso del barbijo. El segundo elemento, que era el utilizar los elementos de bioseguridad, el pediluvio, por el peso de la molécula. Sin embargo, parecía una utopía. Yo recuerdo bien el día 31 o el día 26 de febrero, hicimos una reunión con el cuerpo diplomático donde yo exponía la necesidad de que debía cambiarse cada 4 horas el barbijo quirúrgico. Y me decían, imagínense lo que está hablando, doctor, necesitamos 40 millones de barbijos por día. Y hicimos una encuesta y solo en todo Bolivia no llegábamos a 1 millón de barbijos. Claro. El mundo está empezando a producir barbijos. Entonces, habían tantos elementos y la realidad sanitaria mundial en la que estaba viviendo. Ya se hablaba de la especulación y la necesidad de tener ventiladores mecánicos. Ya se hablaba de que en un momento íbamos a necesitar... Claro, hasta purificadores de aire. A propósito del barbijo, no quiero dejar pasar este dato, doctor, y es el hecho de que hace pocos días el alcalde de Sucre ha sugerido que se deje de utilizar el barbijo en espacios abiertos. Con el porcentaje de vacunación que tenemos en el país, ¿es posible ya aquello, doctor? Para, obviamente, conseguir esto de la inmunidad de rebaño. Mira, querida Miriam, lastimosamente ha habido algo que el gobierno o que el ministerio lo hizo en forma muy positiva, la obligatoriedad del carnet, y retrocedió y perjudicó esta situación.
Si es que hubiéramos sostenido por lo menos 3 semanas, hubiéramos llegado al 95% de la población vacunada. Lo que ocurre es de que la cantidad de personas que tenemos, y de acuerdo al resultado que hemos tenido en esta cuarta ola, sí tenemos una inmunidad en rebaño, pero no lo suficiente. Estamos bordando aproximadamente el 65% de la población total que está en segunda dosis. Por tanto, es necesario llegar a un número mayor, y sí estoy de acuerdo con el alcalde de Chuquisaca, porque el modelo, o de Sucre, porque el modelo que tenemos, por ejemplo, en Europa, cuando ya ha pasado varias ciudades del 95% de su vacunación, pues ya está pasando de pandemia a endemia. Sí. Y ahí vamos a, de forma gradativa, ir suspendiendo las medidas de restricción, fundamentalmente el uso del barbijo, el distanciamiento, y además hacer de que esta pandemia se vuelva estacional, que se vuelva un simple. Doctor, una última consulta que se responde con sí o no. Y primero agradecerle su presencia. Tenemos un presidente del Colegio Médico que piensa que la campaña de vacunación fue un desastre, que lo hicieron súper mal. Otros pensamos que estuvo moderadamente bien. ¿Usted en qué vereda está parado? ¿Qué piensa? ¿Fue buena o fue mala? Pero si me tiene que responder en menos de 10 segundos, doctor, por favor, porque estoy con el tiempo apremiando. Yo creo que fue mala, porque nos metieron a un supermercado de vacunas. Tuvimos muchas vacunas que confundieron a la población, y las medidas que se tomaron en determinados momentos inclusive están permitiendo de que se pasen las vacunas. ¿Y esto por qué? Por la acción desacertada de retroceder en una política sanitaria de la exigencia de lo que se llama el carnet obligatorio de la vacuna. Bien. Muchos países como España, y ahora ya no es necesario el certificado de vacunación. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros, le agradecemos un montón. Nos vamos a quedar acá menos de 3 minutos hablando con Pamela, con Héctor, con Miriam. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es así, como dice el doctor Aníbal Cruz, como dice el presidente? ¿Por qué ha retrocedido el gobierno en esto de la vacunación? Ha sido porque obviamente ha habido grupos que han protestado. Porque fue impopular. ¿Cómo se les va a exigir? Claro, ¿cómo se les va a exigir el certificado de vacunación? A mí no me pueden obligar a vacunar. Eso fue lo que dijeron. Y el gobierno retrocedió por eso. Eso es para que recordemos. Bueno, pero igual es con el tema de los barbijos, perdón, yo le hacía esa consulta, porque justamente una fecha como hoy, un 10 de marzo del 2020, el doctor Cruz decía, no es necesario el barbijo. Cuando ya tú tenías testimonios de que meses anteriores, noviembre y diciembre, fue una época en la que ya en Europa se estaban utilizando barbijos y todo lo demás. Él dijo, es parte de una infodemia, pero no era así, o sea, nosotros hablando sobre el tema de utilizar barbijo y demás, pero sí va por el otro lado. Para mí hubieron aciertos, pero fueron recientes. Para mí la mayor parte del fracaso se dio al principio. Me parece una barbaridad la forma en la que se hizo la cuarentena rígida. Me parece que no se ha tomado en cuenta muchos aspectos al principio. Yo creo que mucha gente la ha pasado muy mal. Me parece muy mal, y habría que recordar cómo se ha dejado a mujeres y niños en el desierto, en la frontera con Chile. Eso es una barbaridad. Lo de los respiradores, cómo se ha jugado con la salud y los sobreprecios y el agio. Yo creo que hay que recordar esto con mucha conciencia para que nunca más vuelva a pasar. Reflexión histórica. Bueno.